tardes a todas las personas, a los participantes que se han conectado, a nuestra querida decana, la profesora Ana Matilde Gómez, a los panelistas, al señor Hugo Bude, a la señora Eunice, por acompañarnos en el día de hoy y vamos a empezar este primer día en conmemoración del mes de la etnia negra como una iniciativa propuesta de la Comisión de Cultura de la Asociación de Estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas. Mi nombre es Luis Guerra, estoy en segundo año de Derecho de la carrera y les voy a estar acompañando como moderador. Antes de empezar la actividad per se, recordarles que les vamos a estar llevando el tiempo porque es un recurso bastante valioso y les voy a estar enseñando acá para las personas que van a estar hablando este papel cuando les queden 5 minutos del tiempo y este otro papel cuando ya se les haya acabado para que vayan terminando sus ideas. Dicho eso, vi la cara de la profesora Ana Matilde. Va a ser un reto, sí. Vamos a comenzar precisamente con las palabras de bienvenida por parte de nuestra decana, la profesora Ana Matilde Gómez. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que están conectados en esta actividad tan interesante y valiosa desde el punto de vista cultural que la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas han tenido a bien organizar para celebrar, porque es una celebración, así como también es un reconocimiento muy merecido a la etnia negra panameña, a los afro-panameños, como se conoce a todos esos ciudadanos panameños que tienen en sus ancestros o en sus orígenes haber sido descendientes o tener ascendientes de la primera, la segunda o la tercera ola de llegada de negros a el istmo panameño. Y de verdad que qué bonito, porque así como ustedes ven, por ejemplo, una de las oradoras, y aquí saludo, aprovecho para darle la bienvenida al, bueno, primero a las damas, a la licenciada Eunice, que también pues está en su casa, la UPMA, al egresado Hugo Wood, que también es muy querido, pero de ella voy a resaltar que precisamente parte de los aportes afrodescendientes a la cultura, a la construcción de la nacionalidad y la identidad panameña, que es multicultural, son los peinados y los colores. Bueno, yo traté de ponerme algo, esto es trampa porque no necesariamente los diseños son afro, pero los colores, lo que quise resaltar es que la cultura afrodescendiente, afropanameña, es de mucho color, porque es lo que los negros aportaron a los indios que estaban aquí en la tierra y a los colonizadores españoles que vinieron a mezclar a todo el mundo y a mezclarse con todo el mundo. Y resulta que la comida, los ritmos, porque el tambor es muy africano, la percusión, o sea que hay una mezcla tan importante, los peinados, todas esas así como Génesis, como yo, porque es que aquí el que no va al blower, el que no va al salón, rápidamente descubrimos si tiene afrodescendencia o no, porque todo se dice que la población panameña en un 56%, dicen los autores y los escritores, 56%, o sea, más de la mitad de la población tienen sus antepasados algún negro que vino ya sea para la construcción, bueno, desde la época antes de que fuéramos república, por supuesto, dicen que el siglo XV y XVI, con el tema de las minas de oro de Veraguas y Acla, creo que se llamaba la otra. También el historiador Alfredo Castillero habla de esa segunda ola que viene después con la construcción del ferrocarril y luego una tercera ola con la construcción del canal ya en la República. Así que casi todos tenemos en nuestra sangre afro. Así que, bueno, por supuesto están también los descendientes de los colonizadores y que se quedaron, no se mezclaron, pero todo el mestizaje que ha habido, o sea, todas las mezclas entre indios, españoles y negros, ya sean negros de las Antillas o negros del África, es lo que hace a Panamá rico en esta multiculturalidad. Así que enhorabuena, bienvenidos a estos oradores extraordinarios que vamos a tener en la tarde de hoy y celebro muchísimo los estudiantes hayan tenido esta iniciativa porque es muy merecido a la resistencia, no solo a la esclavitud y a la opresión, sino a la resistencia para alcanzar mejores niveles de vida, de calidad de vida y todo lo que en el deporte, la cultura, la educación, la política, porque si bien no hemos tenido todavía, y aquí miro a Hugo, así como por un destino manifiesto, como que todavía no hemos tenido un presidente negro en Panamá, sí tuvimos un primer presidente afrodescendiente y otros
que están mezclados, que fue Carlos A. Mendoza. Así que, bueno, enhorabuena por esta actividad y aquí vamos a escuchar para poder aprender todos de esta gran riqueza cultural que es celebrar la etnia negra, porque es parte de la identidad nacional y de la construcción de la nacionalidad panameña. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta su casa, la Universidad Católica Santa María de la Antigua. Muchas gracias. Los temas que me apasionan saben que me cuesta limitarme al tiempo, pero bueno, hice mi esfuerzo. No se preocupe. Muchas gracias por su presencia aquí y por sus palabras bastante motivadoras. Precisamente hoy contamos con dos expositores con una larga trayectoria y, como ya adelantaba la profesora Ana Matilde, que conocen bastante el tema y han estado involucrados en estos temas de la lucha y las situaciones de las personas que somos afrodescendientes en Panamá. Entonces, me complace anunciarles que la primera ponencia va a estar a cargo de la señora Eunice Meneses y nos va a estar hablando un poco sobre la situación, de las mujeres afropanameñas. Entonces comenzamos con su presentación. ¿Quién es la señora Eunice Meneses? Es una mujer afropanameña titulada en periodismo. En el movimiento social afropanameño acompañó al señor Claral Richard y a otros movimientos de Puerto Armuelles en el proceso para la aprobación de la Ley 9, que precisamente crea el Día de la Etnia Negra en Panamá. De esta iniciativa se constituyó como Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas, conformada por 23 organizaciones, donde es la actual secretaria ejecutiva. Es miembro fundadora de la Red de Mujeres Afropanameñas, del Foro Afropanameño y de la Comisión Nacional contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, del Observatorio Panamá Afro, Dr. George Presley, y es miembro del Consejo Nacional de la Etnia Negra y coordinó la campaña nacional por la autoidentificación de los afropanameños en los censos del 2010. Además, es miembro de la Pastoral Afropanameña de la Iglesia Católica en Panamá y en distintas instancias ha promovido políticas públicas para la inclusión de los afropanameños y afropanameñas, como son la plataforma política de los afropanameños, la propuesta de la inclusión del aporte de la población afropanameña en la educación, y el plan de inclusión de las políticas públicas de los afropanameños, entre otras iniciativas. Bienvenida, señora Eunice. Muchísimas gracias. En primera instancia quiero agradecerle a los estudiantes, de verdad, de Derecho, sobre todo porque dentro del derecho tenemos que también visibilizar los derechos que son realmente vejados históricamente de los afrodescendientes, y entrar en este campo es un campo que realmente necesitamos. Mucha más gente sensibilizada y con una mirada muy crítica frente a la justicia en Panamá. Entonces quiero agradecerles esa iniciativa a la decana, que realmente para nosotros siempre es un gusto encontrarnos con ella, al licenciado Hugo Wood, quien también pues ya en el movimiento social afropanameño, nosotros somos un país pequeño donde todos nos conocemos, y bueno, a la profesora Magali Castillo, que también nos conocemos en este proceso de lucha. Quiero iniciar realmente esta ponencia con una intervención histórica que todavía tiene vigencia en el día de hoy, y le agradecería a Génesis que me permitiera pues poner este video. Well, it's Long John, Long John, he's long gone, Long John, he's long gone, he's long gone, he's long gone, Long John. Well, if I had listened, what the roses say, what the roses say, I could been at home, I could been at home, and the roses say, and the roses say. Well, if I wouldn't listen, well, I wouldn't listen. Bueno, señoritas, cuando hay tanto alboroto debe haber algo fuera de equilibrio. Creo que mientras que las mujeres del norte y los negros del sur hablen de derechos, el hombre blanco estará en aprietos. ¿Pero de qué estamos hablando?
Ese hombre dice que las mujeres debemos ser ayudadas en los carruajes y alzadas sobre las zanjas y tener el mejor asiento de todos en todos lados. Pero a mí nunca nadie me ayudó a subir al carruaje o a pasar por un charco de barro, ni tampoco me dan el mejor asiento. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mi brazo, he arado y he plantado. He trabajado tanto como ningún otro hombre puede sobrepasarme. Reuní los graneros. ¿Acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre cuando recibo. Y aguantar los latigazos también. ¿Acaso no soy una mujer? He llevado a 13 hijos en mi vientre y he visto cómo los han vendido a todos a la esclavitud. Y cuando lloré con el dolor de una madre, solo Jesús me escuchó. ¿Acaso no soy una mujer? Cuando hablan de esta cosa en la cabeza, ¿cómo lo llaman? El intelecto. Sí, eso, el intelecto. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos de una mujer y de un negro? Si mi copa es más pequeña que la tuya, ¿no serías cruel acaso si no me la dejaras llenar? Algunos hombres dicen que las mujeres no podemos tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era mujer. Pero, ¿de dónde vino tu Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con eso. Si la primera mujer que hizo Dios tuvo las agallas para poner el mundo patas arriba por sí sola, todas nosotras mujeres juntas podemos volverlo a poner en su lugar. Y eso queremos hacer. Más vale que los hombres nos dejen. Muy bien, he querido contextualizar mi intervención precisamente con esto, porque la mujer africana cuando llegó a este continente, no llegó, la trajeron en este sistema colonialista, evidentemente la trajeron como objeto sexual, objeto de reproducción, objeto de carga. Y esa realidad que esta mujer que dijo este discurso en un movimiento feminista de la época, donde empezaba ese movimiento por los derechos de las mujeres, ella salió con este discurso porque dentro del mismo movimiento feminista también había un deje de querer visibilizar el tema de la mujer afrodescendiente en esa época en que ya se estaba aboliendo la esclavitud. Y esta mujer se caracterizó primero por la lucha de los derechos humanos, tanto de hombres y mujeres esclavizados, como el de la mujer. Podemos decir que es una de las pioneras del feminismo negro en este continente y que su voz todavía, ese discurso todavía tiene vigencia porque en el imaginario social todavía seguimos pensando que las mujeres negras pueden ser cosificadas, que las mujeres negras no tienen inteligencia, que las mujeres negras están para lavar, planchar y cocinar, que no son capaces de poder generar transformaciones sociales. Si ella, que era una sola mujer, en ese contexto, ¿verdad?, se atrevió a dejar tremendo discurso, porque era una mujer sencilla, pero muy inteligente. No tenía estudios, pero los aprendió precisamente a través de su fe. Era una mujer con una fe extraordinaria y logró no solo emanciparse ella, sino también emancipar a sus hijos, emancipar a su esposo, y realmente eso es lo que nosotros valoramos de las mujeres. En la actualidad, la mujer afropanameña, y lo traigo a colación porque no es distinta la situación de la mujer afropanameña a la afrocolombiana, a la afrobrasileña. La situación de violencia, la situación de discriminación y racismo sigue vigente aún en pleno siglo XXI. Sin embargo, no podemos decir que no haya habido avances. Así como en ese momento de la historia, esta lideresa africana, porque sus raíces son africanas, pudo lograr gestar procesos
fue la primera mujer negra que ganó precisamente un litigio con un abogado blanco, y ustedes se imaginarán en esa época, ¿verdad? Donde ni siquiera si las mujeres blancas tenían un problema, para que la escuchara a las mujeres negras iba a ser otro problema. Y hay algo interesante en ella, porque ella marcó esto que ahora decimos el copyright. Ella promovió su imagen a través de fotografías, y antes, cuando usted se tomaba la fotografía, el derecho de autor era de quien las tomaba. Pero ella hizo como, era una mujer negra, como que el fotógrafo no le dio como mucha importancia a eso, pero ella sí veía la proyección que tendría esa fotografía en la historia. Y por eso tenemos fotografías de esta mujer que muy pocas veces vamos a verlas en unas posiciones dignas, ¿verdad? De dignidad, sobre todo. Reflejaba una dignidad extraordinaria. Pero pasando a nuestra realidad actual, tenemos que decir que muy pocas somos privilegiadas de poder estar en puestos y mandos de decisión. Muy pocas hemos podido sobresalir a través de la educación, de la movilidad social en el continente, por la situación de racismo, la discriminación, y evidentemente también por ser pobres, por ser negras, que tiene una carga muy fuerte, pero muy fuerte dentro de nuestro país. Y una de las cosas que nosotros venimos subrayando, sobre todo en los últimos años, dentro del proceso de movimiento social, desde la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras, es replantear la imagen que tenemos de los afrodescendientes en este continente. Como un proceso reivindicativo, en el 2001, en la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación, se ponderó utilizar el término afrodescendiente, que es un término político, por todas las cargas que tiene la palabra negro, porque algunos señalaban que es una palabra que se les dio a los esclavizados, etcétera, etcétera. Entonces, políticamente, afrodescendiente es un término, pues, aceptado, y se entró negro y se salió afrodescendiente en los procesos que se realizaron a nivel de América Latina. Pero, ¿qué es lo importante o lo interesante dentro de esta gestión de políticas públicas y también de políticas de reivindicación de los derechos tanto de hombres como mujeres? Que en este proceso se fueron sumando cada vez más mujeres. Ahora el movimiento social afropanameño tiene un rostro, y tiene un rostro básicamente y fundamentalmente liderizado por jóvenes mujeres. Y yo creo que a partir de estos 21 años de la celebración del Día de la Etnia Negra, uno de los esfuerzos que se ha realizado es resaltar el rol de la mujer como transmisora de cultura, como transmisora de espiritualidad, como transmisora sobre todo y cohesión social dentro de su familia, pero también dentro de su comunidad, dentro de su organización. No en vano, nosotros hemos señalado que el poder trabajar con la mujer negra, sobre todo en nuestras comunidades, es ponderar una proyección a nivel de la comunidad en general. ¿Por qué? Ustedes recordarán, quien tiene una abuela, ¿verdad? Que son las transmisoras precisamente de la cultura, de las tradiciones, de las expresiones de fe. Nosotros estaríamos en un vacío intergeneracional si eso no se diera. Pero ciertamente estamos sufriendo hoy la situación de que por muchas razones hemos quedado algunos en el siglo pasado y otros hemos pasado al siglo XXI. Entonces tenemos que regenerar el diálogo intergeneracional entre niños, jóvenes y adultos mayores. Y eso el Papa lo ha subrayado mucho dentro del proceso de visibilización de la necesidad de amar a los adultos mayores en su sabiduría, en su sapiencia, y esta es una de las expresiones más ricas que tiene la cultura africana, de la cual nosotros somos herederos.
una de nuestras propuestas a nivel del movimiento social afropanameño ha sido la necesidad de incorporar dentro del pensum educativo los aportes de los afropanameños. Porque si yo hago un sondeo aquí, si no conocemos, si acaso hablamos de cimarrones y conocemos 2 o 3, yo hago un sondeo, me dirán que Bayano, es el primerito que le sale a uno, Antón Mandinga, ¿verdad? Felipillo, y ahí quedamos. Sin embargo, en el movimiento de reivindicación de los derechos de los afrodescendientes han estado muchas mujeres. Yo también les preguntaría, ¿ustedes conocen alguna lideresa negra, mujer negra afropanameña que ha aportado sobre todo en el aspecto político y de derechos en Panamá? Quiero compartirles que nosotros hemos tenido una Felicia Santizo, por ejemplo, que fue una educadora, pero también una política afropanameña y una de las que forjó precisamente, ella es portobeleña, y ella organiza los primeros clubes de padres de familia en Panamá, así como los amigos de la escuela, los comedores escolares para infantes, roperos escolares. Por eso les hablo de la sensibilidad social que tienen las mujeres cuando se empoderan. Ella fundó la Escuela de Menores Desajustados Sociales, le decían, aquellos que en ese tiempo se utilizaba ese término, y emocionalmente, y creó coros como alternativas para poder ayudar a los jóvenes. También Gumersinda Páez, tenemos a Gumersinda, que fue una mujer que fue la primera diputada en la Asamblea de Panamá por la provincia de Panamá, y que también fue la segunda vicepresidenta de la Asamblea Constituyente de Panamá en 1946. Yo creo que tenemos a Thelma King y pudiéramos decir a muchas otras mujeres que han aportado en la construcción de políticas importantes dentro del país. Nosotros tuvimos un primer partido feminista, ¿verdad?, de mujeres, y ahí el rol de las mujeres jugó un papel muy, pero muy importante. Entonces, en el estudio que se hizo recientemente sobre la situación de la mujer afropanameña, una de las cosas que se evidenciaba que ha crecido organizaciones de mujeres negras en Panamá. Alrededor tenemos como unas 10 organizaciones para un país tan pequeño, lo que invita a abrir un espacio de encuentro para reflexionar sobre sus mismas situaciones. Pero también hay un desafío dentro del movimiento feminista panameño de incorporar la variante étnica no como una añadidura, sino como eje transversal de nuestro rol en la historia y en los procesos políticos de Panamá. En ese sentido, queremos nosotros invitarlos, porque esta conversación, esta conferencia es una provocación, sobre todo ustedes estudiantes de Derecho, para que investiguen, visibilicen y puedan conocer cómo las mujeres se sienten, sobre todo a pesar de la esclavitud, de la historia de racismo, de discriminación. Las mujeres negras en Panamá no nos sentimos incapaces de poder transformar nuestra realidad. Yo creo que ese es el valor más importante, y eso es porque hay una fuerza interior que los brasileños hablan, que es el H. En las culturas africanas la mujer es el centro, y esto lo podemos evidenciar en la cultura Congo, donde el centro de toda la vida comunitaria, precisamente de estos grupos que tienen religión, tienen una estructura también de organización, la mujer es la que reivindica todo el ser y quehacer de la cultura Congo. Y eso es lo que las mujeres negras queremos y seguimos aportando a este país. Muchas gracias. Gracias por su ponencia, señora Eunice. Me quedo con 3 reflexiones que usted nos planteaba. La primera, al principio, me hizo mucha ilusión ver la frase sobre Sojourner Truth, porque fue algo que yo vi en la carrera, precisamente en Filosofía del Derecho, cuando hablábamos un poco de ese giro interseccional donde las mujeres negras son discriminadas no solamente por su condición de mujer, sino por su condición racial. Lo segundo, sobre el rol que juegan las mujeres, especialmente afropanameñas,
y afroamericanas o afrodescendientes en general en ese proceso de socialización de los individuos en donde se le va traspasando las tradiciones y costumbres de las raíces que estos tienen. Y como último, comparto su reflexión final acerca del reto que tenemos de que esas costumbres, esas tradiciones no mueran y tampoco muera la historia que hay detrás, para que lo poco que se ha conseguido haya como que una reflexión final y que nos incentiva a seguir luchando por eso. Entonces, ahora vamos a continuar con las preguntas que he preparado a partir de la ponencia. Señora Unice, ¿usted considera que las mujeres afropanameñas sufren una desventaja considerable en el ámbito profesional? Evidentemente que sí, y eso se ve en el ámbito laboral sobre todo, y lo vemos también en los últimos años, que es muy preocupante también en el ámbito de la justicia. Ustedes han podido percatarse el tema de la reivindicación de la juventud ahora, es el tema del cabello, como pasó en la época de los 70, cuando se reivindicaba el poder negro, ¿no? Que había todo un movimiento a partir también del cabello. Y la gente dice, bueno, pero ¿cuál es el problema con el cabello? Bueno, es que hay toda una carga racista y discriminatoria frente a algo que es parte natural de mi identidad. Y a partir de ahí, evidentemente, se refleja en nuestro imaginario social. Nosotros decimos, no somos racistas, pero si nos detenemos a reflexionar términos que usamos nosotros, ¿verdad? En nuestro diario cotidiano, cuando nos relacionamos unos con otros, ojalá nosotros no tendríamos que decir que el negro, que el indio, que el cholo, que el mestizo, sino que entendiéramos que somos personas. Sin embargo, estos muros que se han construido a través de la discriminación racial hace, sobre todo de las mujeres, que sufran esta discriminación. Tenemos que decir que hemos tenido que intervenir en muchas ocasiones en colegios y en lugares de trabajo porque se les prohíbe a las mujeres ir con trenzas y sus cabellos. Y esto es parte de su identidad. Recientemente, incluso ahora en mayo, tuvimos la denuncia de un funcionario que le dijo que ya no podía ir con esos vestidos africanos porque no estábamos para eso, tenía que ponerse el uniforme. Entonces, hay unas normas en nuestro imaginario y algunos argumentan, sí, está bien, porque es que hay que uniformarlo. ¿Dónde dice que yo soy más productiva si me uniformo? ¿Dónde dice que si yo me corto el cabello porque usted no aguanta verme mi cabello rizado? Yo apuesto a que a Génesis a veces le han dicho, tú andas despelucado por ahí, Génesis, ¿verdad? Póngase alisado. Eso es un atentado y una violación a los derechos fundamentales que tienen los pueblos de expresar su cultura desde su realidad. Sí sufrimos discriminación, el acceso sobre todo a un puesto de trabajo, cuando te pedían una foto, aquí en este país, en un medio muy importante, se decía en la solicitud, no gente de color. ¿Qué significa eso? ¿A quién queremos dentro de los puestos? ¿Queremos a gente capaz o queremos unos muñecos con el famoso ideal blanco? Que ustedes saben que la belleza es diversa y dependiendo de dónde estemos, ¿no? Entonces, eso todavía existe en nuestra realidad y por lo cual tenemos que reivindicarnos para que tengamos un país realmente más inclusivo. Y en ese orden, un poco del apoyo que reciben las personas cuando se ven inmersas en situaciones de opresión sistemática, ¿cuál cree usted que son las formas que están recibiendo las mujeres afrodescendientes? Esto enfocado más que nada en las organizaciones privadas o las ONGs en Panamá y también el mismo gobierno, que está haciendo en materia de los derechos de las personas afrodescendientes en miras de poder erradicar sistemáticamente el racismo. Bueno, nosotros hemos tenido desde el movimiento social que crear estructuras a nivel de las mismas organizaciones. Por ejemplo, hay organizaciones que están demandando precisamente respeto a los derechos humanos y nos convertimos en receptoras de denuncias. Hay una Defensoría del Pueblo, que hay una unidad contra discriminación. Ahí tuvimos una lucha porque la gente llegaba y decía, es mujer, y pan, la inscribíamos como mujer.
pero el tema de étnico, racial, no se tomaba en consideración. Entonces ya hemos ido avanzando, ya hay una estructura que usted puede denunciar dentro de la misma defensoría, que ya está empezando a poco a generar pocas estadísticas, pero se están generando. Entonces, es un trabajo que tiene que ser mancomunado y tiene que entrar también el sistema de justicia en nuestro país, ¿verdad? Nosotros participamos en las propuestas de la reforma del Estado por la justicia, donde estaba la licenciada Magali Castillo, estaba la decana, ¿verdad? Y fue un tema interesante porque si vamos a ver quienes están en los centros penitenciarios, son gente que se parece mucho a mí. Y no es porque los negros seamos delincuentes porque nos nace, son por las condiciones de injusticia, etcétera, etcétera. ¿Cuántos chicos no son metidos porque el policía lo detuvo, el Penepolis, y le entró, pues porque le dijo, usted no puede pedirme que me quite acá o que me tire al suelo? Y eso, algunos reciben golpes y los agarran los fines de semana para que estén en la chirola todo el fin de semana hasta el lunes. Y algunos han perdido su trabajo por esas actitudes, ¿verdad?, que son discriminatorias con la gente, sobre todo los pobres, los negros, los indígenas. Antes de continuar con la última pregunta que le tenemos dirigida, quería invitar a las personas espectadoras que si tienen alguna pregunta con respecto a la ponencia, una ponencia excelente que nos ha presentado la señora Eunice, las pueda hacer y las estará contestando luego de esta última pregunta. En ese orden de ideas del sufrimiento de las personas per se, ¿qué cree que puedan hacer las personas afrodescendientes para apoyar la lucha a la no discriminación y en general un panameño que no sea afrodescendiente, qué cosas puede evitar y cómo puede aportar? Hay un principio que es el principio de equidad, de igualdad y de oportunidades. En la medida en que nuestro país aprenda, ¿verdad?, y a entender que la diferencia no es una debilidad, sino una fortaleza, que es una riqueza, sobre todo en este país que es multiétnico y pluricultural, donde realmente lleguemos a vivir una interculturalidad, más allá de la multiculturalidad. Porque hablamos, sí, Panamá es multicultural, pero sí, usted allá y yo acá, yo te tolero, y esa palabra de tolerancia no significa que yo te reconozca como una persona con dignidad. Cuando hablamos de interculturalidad es porque construimos puentes para un diálogo, para una convivencia pacífica, donde nos respetamos mutuamente, donde nos enriquecemos todos con todas las expresiones que cada una de las culturas y las etnias están aportando para el desarrollo del país en todos los ambientes. Entonces queremos, y por eso apuntamos sobre todo a la incorporación de la historia y los aportes de los afrodescendientes. ¿Por qué razón? En la medida en que nosotros conocemos nuestra historia, nuestras raíces, no podemos renegar de ellas. La doctora decana nos dijo que el 56, nosotros somos más que el 56, y gracias a Dios que al menos el 56 se evidencia, porque en los censos del 2010 fueron 9.2, mal contados por toda la situación que se dio en el censo. Hay un trabajo que hacer para el autorreconocimiento, porque le creemos que el ser negro tiene que ver con la cantidad de melanina que yo tengo en mi piel, o por la cantidad de rizos que yo pueda tener. Es una cosa mucho más profunda, ¿verdad?, que está en nuestro ADN, y ahí tenemos que apostar. Nosotros estamos participando en esta comisión de Prodisenio establecida por Meduca, y estamos comprometidos a aportar y hacer que todos aporten, porque el aporte de la historia no es una adenda o no es un parche en la educación, es parte de nuestra historia nacional. Bien, gracias señora Eunice por sus palabras. Las preguntas que están dirigidas a usted las vamos a estar leyendo al final, luego de la ponencia del profesor Hugo. Entonces, como ya adelantaba, ahora vamos con el profesor Hugo Wood, que nos va a estar hablando sobre su ponencia, la lucha social, pero más enfocada a los jóvenes per se. Entonces, empezamos con la presentación.
Hugo Wood es abogado panameño egresado de la Universidad Católica Santa María la Antigua con más de 10 años de trayectoria en ámbitos del derecho, políticas públicas y relaciones internacionales, y cuenta con experiencia en los sectores público, privado y de las ONGs. Entre ellas, impulsó la aprobación de la ley que crea la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro-Panameños, SENADAP. Ha cursado estudios superiores en los Estados Unidos, China y el Reino Unido en universidades como Tulane, Harvard, no sé cómo pronunciar eso, London School of Economics. Fue fundador y primer presidente de Jóvenes Unidos por el Diálogo y de la Copa Nacional de Debate. Es parte de Global Shapers y actualmente se desempeña como director asociado de Políticas Públicas y Relaciones con Gobiernos para MCD en Centroamérica y el Caribe. Aparte es docente universitario de Sociología Político-Económica y Ciencias Políticas. Bienvenido, profesor Hugo. No, muchísimas gracias, Luis, por esa presentación. Decana Ana Matilde Gómez, está además manifestarle mi cariño y complacencia de estar aquí en este espacio. A directora de escuela, Magali Castillo, que también he tenido la oportunidad de compartir mucho en estos últimos cuatrimestres para formar parte de la facultad como profesor. Eunice, que más que una compañera de estas luchas, es una amiga de mi familia y fue muy cercana a mi papá, que de hecho cumpliría 94 años hace 3 días. Y bueno, es una de las personas que me marcó por siempre para estar en estos temas. Y les voy a hablar un poco de eso. Y bueno, a todos los que nos escuchan, a la asociación por pensar en este tema, de verdad que los felicito. Es algo que no es muy común, formar parte de la discusión, sobre todo en la juventud. Y bueno, yo encantado de poder aportar un granito de arena a este debate o a este diálogo. Yo quiero enmarcar más que una ponencia, es compartir 3 puntos de temas que creo que valen la pena tomar en cuenta en este mes que se conmemora. Como bien decía la decana, se celebran también muchos de los aportes de una etnia que para Panamá ha sido muy importante. Y les quiero compartir una pregunta que yo me he hecho por mucho tiempo y que me llevó en su momento a estudiar este tema, y es: ¿qué tanto influye en nuestra vida temas que uno no decide, como el color de su piel, quiénes son sus padres, a dónde nace, a dónde crece, a qué escuela va, etcétera? Y creo que es una pregunta que nos debemos hacer cada uno, ¿no? Y qué tantos de esos temas que no cogemos influyen en nuestro presente, influyen en nuestro pasado, y cómo pueden influir en el futuro, y también cómo los que sí podemos escoger tienen una correlación con esos elementos. Y para mí es entender, y es algo que, bueno, aquí hay algunos estudiantes que han estado conmigo en la clase de Sociología Política y Económica, que es entender la raíz del comportamiento más que el tronco, que es lo que vemos o lo que se evidencia en la sociedad. Y aquí va mi primer punto, ¿no? Y yo pensando en esta pregunta decía, bueno, yo la verdad que no escogí nacer negro, pero tampoco escogí crecer en un pueblo como Q, en provincia de Herrera, un pueblo rural, y dije, como no tengo la culpa de eso, pero quisiera entender cómo esos dos elementos pueden formar parte de mi personalidad y de mi futuro. Y aquí le quiero compartir un poco y por qué esto tiene una referencia con el tema de la lucha social. Y es que uno puede tomar 2 caminos, o desechar y no prestarle atención a esos elementos que, digamos, son externos, o sí prestar atención y incorporarlos a la personalidad. Y yo decidí lo segundo, pero fue yo lo llamaría por fortuna. Y esa fortuna viene basada en quién fue mi padre, y mi padre fue un activista que por muchísimas décadas trabajó en tratar de abrir espacios a una etnia que por mucho tiempo fue más discriminada de lo que pensamos ahora, y lo que Eunice decía muy bien, y que podemos pensar desde la época del canal, que había un tipo de estructura laboral ilegal para los negros que trabajaran en la zona del canal, otra para los que eran de Estados Unidos y otros para los panameños, en fin, los llamados Gold y Silver Rolls y demás, que bueno, creo que muchos de ustedes los habrán estudiado en la escuela. Entonces, mi papá estudió mucho eso, pero yo no crecí junto a mi padre. Mis padres se separaron muy temprano, por lo cual mi conocimiento de estos temas vino cuando ya generé algo de criterio, cuando crecí y comencé a entender, digamos, los distintos elementos de por qué esto es un tema importante. Y se los digo porque no se sientan mal si a la fecha de hoy sienten que no conocen a profundidad mucho los temas que Eunice comentaba, porque es que el sistema educativo como tal, la estructura social panameña, no está diseñada y no está construida para que los jóvenes sepamos
¿qué es lo que pasa con etnias como la afropanameña? Menos decir la indígena y muchas otras que tampoco son visibilizadas. Entonces yo creo que eso es como el primer punto que quiero dejar sentado, de que creo que es parte de mi historia y la historia de la mayoría de los jóvenes panameños. Y eso me lleva a enmarcar, como les decía, estos minutos en 3 puntos, ¿no? Y es algo que las Naciones Unidas ha llamado el decenio a los afrodescendientes y lo marca en 3 principios que le llaman reconocimiento, justicia y desarrollo. Y las Naciones Unidas dijo que por 10 años todos los estados que forman parte de la ONU debían trabajar en políticas públicas en esos 3 marcos. Entonces, en primer lugar, y quisiera ir un poco más allá de lo que comentaba Unice, el tema de reconocimiento. Hablemos de qué tanto nos reconocemos, más allá del censo, pero los aportes que reconocemos tiene la cultura afro en Panamá. Y hay evidencia, y lo comentaba la decana en su apertura, de que la presencia afropanameña está, o sea, la vemos desde la época colonial, pero digamos, la historia marca que fue en 1510 con Diego de Nicuesa que se comenzaron a hacer las primeras edificaciones de ese Panamá colonial, y Pedro Dávila, unos años después, cuando comienza a construir la ciudad de Panamá la Vieja, trae a negros coloniales, negros esclavos para la colonia, para que construyeran también esos primeros edificios. Y de hecho, hoy la Torre de Panamá Vieja también se estima que fue construida por negros esclavos. O sea que vemos desde ese momento la historia ya cómo se fue marcando, digamos, esa huella en el país. Ya se ha dicho y lo conocemos, pasamos por el ferrocarril, después el desarrollo de las bananeras en el oriente chiricano, y después vimos nuevamente el canal. Y aquí yo quiero hacer una pausa, ¿no? Porque el canal indudablemente que marcó un antes y después para Panamá. Si en el canal probablemente fuéramos colombianos y estuviéramos hablando en acento paisa o del Chocó y no hubiéramos estado en estos temas hablando de una república panameña. Y es importante porque el canal, así como nos hizo un impacto a los panameños, creó un impacto en muchas de esas poblaciones antillanas que dejaron ir a sus pobladores para construir el canal de Panamá. Y les quiero hablar en particular de una, que es la barbadiense, que es la donde viene mi familia, que se estima que casi el 50% de la población de Barbados en un momento se trasladó a Panamá para formar parte de la construcción del canal, y en su mayoría fueron hombres, y esto creo que va de la mano con lo que decía Unice. Barbados hoy tiene digamos, un arraigo en cuanto a equidad de género y al empoderamiento de la mujer, en especial porque la mujer se tuvo que tomar muchas de las funciones de tanto del hogar por el desarrollo económico en Barbados por esta, digamos, esta migración que tuvieron los barbadenses masculinos en su momento, ¿no? Entonces, decir eso para que veamos el impacto que no solamente tiene en Panamá, sino fuera de Panamá este momento en la historia. Y después, muchas áreas, ¿no? Y nos pudiésemos quedar toda una tarde hablando del tema, deporte, cultura, ciencia, música, etcétera. Y yo quisiera traer ya algunos nombres que solamente no conocemos, no escuchamos mucho, pero que son muy importantes. Primero, en deporte, hablar de Lloyd Lavish, que si lo escuchan por primera vez, no se preocupen. Lloyd Lavish fue el primer ganador de una medalla olímpica en la historia de Panamá en atletismo, y ganó una de bronce, pero pregúntense qué estructura deportiva, qué calle, en qué lugar hay algo sobre Lloyd Lavish. Hay algunos temas, sí, pero no son conocidos. Y poco se sabe sobre Lloyd Lavish. Digamos, el tema, llamaría, del desarrollo de las humanidades, hay una persona que forma parte de una acuñación de monedas que tuvimos, monedas panameñas en el Balboa. Tenemos Vascoña de Balboa, tenemos Urracá, tenemos algunos otros, pero no pensamos en alguien afro en nuestras monedas. Y ahí compartirles a Sara Sotillo, que fue una de las líderes del Magisterio Panameño Unido en la década de los 40, que promovió tanto el voto de la mujer, pero sobre todo digamos, el acceso, mayor acceso a la educación. Y bueno, ella fue una líder que muy pocos conocemos y está ahí, ¿no? Y bueno, también lo decía la decana Carlos A. Mendoza, que si bien se considera el primer presidente de digamos, ascendencia negra, no considerado como el primer presidente de raza negra por eso, ¿no? Porque tenía algunas facciones y demás, pero no era considerado como tal. La raza paraguaya queda pendiente, digamos, queda pendiente ese reconocimiento político, y hemos visto pues, en la Corte Suprema, magistrados como Harley Mitchell, Gloria Dixon, Casella Dixon, entre otros, pero igual queda una cuota pendiente. Y yo siempre lo que digo con estos temas es que constantemente veamos, cuando con la televisión, escuchamos la radio, quiénes son los interlocutores de las principales agencias de gobierno
en temas como economía, como en comercio, como en presidencia y demás, quienes son, por lo general, no son personas afropanameñas, y hay un reto importante. Porque no es que se vean, sino que se vean y puedan influir y puedan representar muchas necesidades que tienen, porque como bien lo decía Eunice, es más de la mitad de la población que tiene algún tipo de perspectiva afropanameña. Entonces, eso quiero dejarlo como el tema de reconocimiento. Sepamos que hay un reconocimiento a medias, hay mucho por hacer y que hay mucho que pudiésemos conocer más nosotros mismos sobre el tema, porque nuevamente el sistema educativo como tal no nos enseña, no está en los libros de historia, muchos de estas figuras, estos personajes, y luego en la universidad, si no hay espacios como estos, muchos menos, así que no podemos esperar que en la sociedad lo conozcamos. Segundo tema, hablamos de reconocimiento, el segundo es justicia. Y aquí, nuevamente, es un tema que da para mucho, pero quiero puntualizar en 2 puntos. El primero es decirles cómo estamos. Y en 2015 las Naciones Unidas hizo un llamado de atención desde Ginebra, que todos los años hay un examen periódico universal de derechos humanos, y en Panamá ese año falló en varios temas de derechos humanos, pero uno de los principales fue en el desarrollo de políticas públicas para reducir la brecha de desigualdad que había en la población afrodescendiente. Desde ese momento se comenzó a trabajar en muchos temas, había normativas, habían ideas de cómo poder mejorar el tema. Desde el 2008 que se había creado un consejo del área negra en la presidencia, se habló del tema, pero había quedado, digamos, siempre en proceso y nunca se logró algo como tal. Y aquí compartirles que, y lo decía bien Luis, en su momento tuve la oportunidad de trabajar en el impulso de una ley para crear una secretaría para el desarrollo de los afropanameños que le diera esa institucionalidad y le diera un marco jurídico acorde con, digamos, tanto la población afro, pero también como con los retos, ¿no? Y esa ley fue a la asamblea, tuvo varios debates que no fueron de agrado de todos los grupos, seguramente Eunice podrá comentar más del tema, porque en vez de tener una autonomía como tienen otras secretarías, como puede ser la de discapacidad u otras, se le adjudicó al Ministerio de Desarrollo Social y ahí queda una deuda pendiente de darle aún mayor fuerza a una institución que vele por el desarrollo de políticas públicas para los afropanameños, porque lamentablemente hoy en el Estado hay pocas capacidades para entender las necesidades de una afropanameña en Bocas del Toro, en Darién, en Colón o en Veraguas y poder manejar, digamos, o desarrollar políticas específicas para esos territorios, sino que se hace algo más centralizado y ahí nos quedamos con muchas variables fuera. Entonces, compartirles que en tema de justicia hay una deuda pendiente, se ha avanzado, falta presupuesto, falta mayor jerarquía. Por ejemplo, los temas indígenas en Panamá se manejan a nivel de viceministerio. En el Ministerio de Gobierno hay un viceministro que cuando el ministro de Gobierno no puede ir al gabinete, va al viceministro de Asuntos Indígenas o puede ir y tiene una voz en el gabinete. Hoy día los afropanameños no tienen una voz en el Consejo de Gabinete y eso, para decirles, uno de los elementos faltantes, ¿no? Y por último, quiero irme a la parte quizás ya de desarrollo, ¿no? Que para mí es lo más interesante, lo más fascinante y que creo que como juventud puede ser de más interés, y es qué podemos hacer. ¿Cuál es ese, digamos, ese lienzo que podemos pintar a partir de lo que ya existe? Y en primer lugar, decirles que yo pienso que en Panamá, si bien hay distinta evidencia de que, como bien lo decía Ulises, hay algunos elementos de racismo, discriminación, en términos generales, no hay, digamos, algo estructurado, sistematizado para que algún afropanameño, afropanameña no pueda alcanzar, digamos, sus sueños o su desarrollo como tal. Es un país donde por la afluencia extranjera hay muchas oportunidades y las capacidades se pueden desarrollar. Sin embargo, lo que sí hay es una brecha entre las capacidades que llegan a las poblaciones afropanameñas y a las que llegan a las más privilegiadas. No es menor que en Panamá de cada 10 niños que entran a primer grado, solamente 7 llegan a primer año, de esos 7, 6 se gradúan del colegio, esos 6, 4 llegan a la universidad, esos 4, 2 se gradúan de licenciatura, de esos 2, 1 tiene una maestría y de ese 1.1 hace un doctorado o algún estudio de posgrado adicional. Por lo cual, esa cifra va muy de la mano con lo que es la realidad afropanameña, y es que nuestros jóvenes afros tienen un problema de desempleo juvenil muy grave, tienen un desafío de poder desarrollar capacidades en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se están quedando con habilidades muy repetitivas que la cuarta revolución industrial se va a llevar por delante.
no están participando en temas de desarrollo tecnológico, no están participando en las campañas de reclutamiento para empresas multinacionales, no están saliendo de Panamá a estudiar, por lo cual tenemos un talento cautivo ahí, pero no está teniendo las capacidades para realmente, digamos, ser disruptivo, ¿no? Yo creo que ahí es la principal oportunidad que hay para la población afro, y eso tiene que ver mucho con la correlación que tiene la población de donde reside y la calidad educativa de donde está. Provincias como Colón, Bocas del Toro y Darién son las más rezagadas que están en cuanto a acceso a educación superior y en acceso a este tema de STEM que les comentaba. Por lo cual, si esas provincias tienen esos problemas, como la mayor población afroestar reside ahí, también lo van a tener, por lo cual políticas públicas enfocadas nuevamente, como les decía, a nivel territorial puede ayudar a que esa brecha se reduzca. Y por último, en esta última parte, ahora la redundancia, quisiera dar algunas conclusiones de lo que pienso puede ayudar en esta dirección. Y uno, hay que promover temas de confianza y visibilidad, porque hay un letargo importante en esa diferenciación que existe entre el afro educado, intelectual y el afro cultural, deportivo. Hay como una desconexión porque, y lo voy a decir en términos coloquiales, es más cool ser alguien exitoso en el deporte, la cultura y demás, que ser el estudioso que pasa horas en una biblioteca estudiando o que se destaca por sus notas. Y creo que hay que cambiar ese paradigma y poner que sí es cool estudiar y poder ser exitoso en la parte intelectual, porque están los casos. Tenemos a personas que lo han descollado en distintas áreas, como la ciencia, como en el derecho, pero que son pocos los ejemplos. Yo creo que hay que visibilizarlos. Y por último, diría que hay que fortalecer los entes de protección, y ahí hablo de la Defensoría del Pueblo, hablo en la generalidad del sistema de justicia, porque basta ya del perfilamiento racial que todavía lo vemos. Una compañera en estos temas, Urena Bess, hace una semana sufrió un tema de perfilamiento racial en Colón, le pusieron un arma en la parte de atrás de su carro para decirle que era un instructivo de cómo se manejaban estos chequeos que se hacen, y bueno, eso generó una gran cantidad de problemas, una reunión con el director de la policía por esto y demás, y eso ocurre mucho hoy. La gran parte de los presidiarios, personas que están en las cárceles, son afropanameños, y eso también hay un desafío porque también se entiende que hay un tema de perfilamiento, ¿no? Y nuevamente, algo que tengo la oportunidad de enseñar en la clase, es que si hay muchos sesgos tanto de ambiente como de disponibilidad, de que pensamos porque una persona se viste de una manera, tiene algún tipo de conducta, puede estar en un acto delictivo, cuando obviamente muchas veces no es así. Entonces, creo que hay un tema de confianza, de dar mayores elementos de protección para poder lograr ese verdadero desarrollo, y bueno, yo creo que tenemos la posibilidad de hacerlo. Tenemos un país maravilloso, diverso, un crisol de razas. Creo que los que estamos aquí, muchos que estamos aquí, somos parte de eso, y tenemos que seguir construyendo, digamos, estos mensajes, porque a veces nos quedamos entre nosotros mismos y hay que ampliarlo, porque nuevamente agradezco la invitación, reitero lo maravilloso que habrá en estos espacios, y espero que la Universidad Santa María de la Antigua se siga posicionando en estos debates tan importantes para el país. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Hugo, por tus palabras. Realmente la reflexión final es bastante grande, porque fue una ponencia con bastantes aristas, pero con lo que más me quedo, y en general creo que a las personas, es el problema de la visibilización y cómo eso se ve afectado en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y precisamente en el reconocimiento per se. Lo que más me llama la atención es el acceso a las oportunidades que podemos tener las personas afrodescendientes a diferentes ámbitos, y finalmente el rol y el deber moral que debe tener el Estado para con los descendientes de personas que aportaron tanto a Panamá y que probablemente no tuviéramos el desarrollo que tenemos en la actualidad. Dicho eso, ahora pasamos con las preguntas. ¿Qué estrategias consideras que podemos adoptar en Panamá para aportar dentro de esta lucha social como jóvenes? Mira, es una muy buena pregunta, porque creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Yo creo que es la forma desde la participación interna del desarrollo de políticas públicas, o sea, formando parte de la toma de decisión, y yo creo que ahí necesitamos a más, tanto afropanameños como no afropanameños que creen en estos temas, que entren al ruedo y
participen tanto en la política, en la academia, pero que salgan quizás de su nicho. Yo creo que eso es fundamental. Todavía nos falta mucho en temas de participación cívica. Hay algunos esfuerzos indudablemente, pero nos falta más. Yo creo que aquí, por ejemplo, la decana pudiese hablarnos muchísimo en su experiencia política sobre ese tema, quiénes son los principales jugadores o actores de la política tradicional, y muchas veces los afropanameños no estamos formando parte tan activa como pudiésemos de esa discusión. Yo creo que eso sería número uno desde el punto de vista, digamos, interno. Yo creo que desde el punto de vista externo hay una gran brecha todavía en educación sobre los contenidos digamos, de los afropanameños en Panamá, ¿no? Y no solamente de los temas de reconocimiento, justicia y desarrollo que les hablaba, sino en general, por qué es importante el tema y por qué es importante identificarte como tal. Algo que a mí me impactó muchísimo, y sé que UNICEF trabajó en su momento, fue el tema del censo y qué cantidad de personas que a claras luces eran afro decían que no lo eran por muchas razones. Y yo creo que difícilmente podamos abordar un desarrollo en esta lucha si no sabemos quiénes somos y no nos identificamos, porque no vamos a poder enfocar las políticas públicas de manera adecuada. Yo creo que ahí está un reto fundamental, se viene un esfuerzo de censo próximamente, y ahí creo que los jóvenes pudiesen tener un rol importante, porque son los jóvenes los que son voluntarios en los censos, son los que tienen, digamos, mucha participación en todo el tema también de las campañas de difusión y demás, y creo que puede ser algo interesante mostrar el orgullo de ser, de pertenecer, y los que no son también de reconocer los aportes que se tiene a Panamá. Yo creo que los jóvenes tienen esa capacidad de aportar a lo que se viene puntualmente. Bien, gracias. Recordarle a los participantes que pueden ir escribiendo sus preguntas, que las vamos a responder al final. Saludos a la señora Mati, que veo que nos está acompañando. Continuamos. ¿Qué tan difícil crees que actualmente para los afropanameños estar en un ambiente laboral seguro? A ver, y aquí, primero que definir qué es un ambiente laboral seguro, ¿no? Y hay ambientes laborales desde el ambiente de una firma de abogado en aire acondicionado, está el ambiente en la construcción, está el ambiente en el Canal de Panamá. O sea, creo que es una pregunta muy amplia. Quizás para dejar una idea plasmada, lo primero que tenemos que entender para definir esto y para poder responder la pregunta es tener la evidencia y la data. Y como te digo, lamentablemente hoy nos falta mucho en tener data robusta que nos indique a dónde están los afropanameños trabajando y si hay algunos problemas ahí. Lo que sí sabemos es que no están en las posiciones tanto de poder económico como político. No están. No están en las multinacionales, no están en los puestos de influencia, por lo cual probablemente en estos momentos no hay visibilización de que eso es un problema como tal y que no hay una inseguridad. Creo que esa sería mi principal reflexión a tu pregunta, y con esa evidencia pudiésemos, como te digo, identificar bien a dónde afinar el lápiz y la pluma para poder reducir el problema, porque nuevamente, como te digo, es muy amplio el tema laboral y habrá que verlo, ¿no? Pero bueno, eso creo que es una idea que nos puede quedar en el fortalecimiento, sí. Yo quisiera complementar algo ahí, si me permite, Luis. Hugo, y no sé, y UNICEF, pero para beneficio del debate, el ambiente laboral más riesgoso que tiene el afrodescendiente o el afropanameño no es el material, es el de la integridad y la honra, porque un espacio donde hay discriminación, donde hay estigmatización, donde hay cualquier forma de discriminación producto de la raza o producto del color de la piel o producto de la raza, simplemente se convierte en un ambiente laboral inseguro. Todos los días esa persona llega a trabajar, y también pasa con los indígenas, llega a trabajar pensando que es menoscabado en sus derechos, se siente disminuido, no se desarrolla plenamente, pero también teme por su vida porque si se roban una cartera piensa que lo van a señalar, porque si se pierde algo en la empresa piensa que lo van a señalar, porque si hay un ascenso no puede aplicar, si aplica de salida piensa que no le van a dar la opción, porque parte de las mayores injusticias que hay en este país es nosotros mismos nos engañamos diciendo que no somos racistas. Ese es el mayor problema que hay en este país, que la gente usted le pregunta y dice, racismo, es como cuando le preguntan que si son machistas, pero esta mujer ¿por qué está con este alboroto? Si esta mujer ¿qué le pasa? Ella no está trabajando. O sea, no tenemos una conciencia plena
de lo que estamos viviendo en materia de desigualdad. Eso es lo que yo quería aportar. Sí hay un ambiente laboral inseguro porque hay una estigmatización, hay un sesgo, hay un prejuicio, y eso hace que la persona cada día que llega a su ambiente laboral llega con una carga más pesada que el que se siente que está en un ambiente que le favorece. ¿Y por qué le favorece? Porque hay discriminación. Ese era mi No, aporte. absolutamente. Y quizás para recomplementar lo que lo he dicho, y aquí me dirijo a Luis directamente, porque es estudiante de la materia, hay algo que estudiamos que se llama la heurística de disponibilidad, que es que juzgamos a las personas por lo primero que se nos viene a la mente que conocemos previamente, ¿no? Entonces, cuando tú ves televisión, ¿qué ves? Casos como los de George Floyd en Estados Unidos, el policía blanco sometiendo al presunto delincuente de raza negra. Entonces, nuestros policías, y vemos que tenemos una crisis actual en esta institución, de manejo de masas y demás. Ahí hay un tema, y por ejemplo, muy bien como dice la decana, si tenemos a un afropanameño vendedor en la calle de raspado o buscándose la vida informalmente, puede que tenga un miedo de estar en ciertas zonas porque puede quedar sometido a algún tema, digamos, delincuencial que obviamente no tiene nada que ver. Entonces yo creo que también va por ahí, por eso decía que es bastante amplio, porque si nos vamos a la informalidad es todo un debate, si nos vamos a temas técnicos es otro, pero indudablemente de acuerdo que parte por la conciencia. Bien, gracias. Y pasamos a la última pregunta antes de las preguntas del público. ¿Cuáles crees que son los avances que se han logrado en materia de acceso a oportunidades para el grupo social de los afrodescendientes? Mira, a mí algo que me alegra mucho de esta cuarta revolución industrial, la automatización, las redes sociales, el acceso a información, es que ha permitido que se vea más el gran talento afro que hay en este país. Y quiero darles dos ejemplos. El primero es Wendy Jordan. Wendy Jordan probablemente no la conocerá, no le suena nada. Ella es la fundadora de Encuentra 24, que hoy es la plataforma de compra y venta más importante, con más crecimiento en Centroamérica y el Caribe. Y es una panameñita que creció en Chorrera, su papá es barbero, fue el barbero que le cortó cabello a mi papá toda la vida, después me lo cortó a mí, y él a punta de cortar cabello le dio una educación a Wendy, y Wendy estudió temas de tecnología en Europa y regresó a Panamá para resolver un problema que era el no poder comprar o alquilar una propiedad. Entonces, ella es un ejemplo de muchos más que ahora podemos ver porque está activa en redes sociales, porque ahí hay el tema digital y su talento se ha podido ver, ¿no? Y quizás quisiera también compartir ejemplos en temas como la música. Por ejemplo, a mí me parece que lo que ha hecho Danilo Pérez con todo el tema de jazz y que ha traído a Panamá toda una cultura nueva, donde muchos talentos musicales panameños se están ahora visibilizando y que vemos que forman ahora partes de sinfónicas y orquestas a nivel internacional. Creo que es un ejemplo adicional. Yo creo que el acceso está ahí porque ahora hay líderes afropanameños que han estado ocupando espacios que han permitido que muchos más puedan desarrollarse, y para mí esta es la clave, y es algo que a mí personalmente me inspira y me apasiona, y por eso que los que me conocen saben que desde que comencé mi carrera en la universidad, vi en el debate un camino para abrir oportunidades para que más pudieran desarrollarse, y yo lo que trato de comunicar es que hay muchas otras áreas que lo que tú hagas siempre busques el juego infinito, ¿no? Que es ver cómo tú aportas valor a tu realidad y no el juego finito que es ganar o perder en algo. Entonces, no que quiero ser mejor que tú y ganar más notas que tú, sino es ver cómo le agregas valor a los demás. Y yo creo que el acceso a oportunidades está ahí, ¿no? En qué podemos hacer uno como individuo, con lo que uno conoce, con lo que uno estudia, y también cómo uno puede maximizar el potencial de los demás. Y como te digo, creo que ahora en esta nueva etapa de acceso a información y tecnología, eso se da cada vez más. Y ese 56% y más de afropanameños que hay en el país va a poder seguir viendo, y hay que seguir dando esas oportunidades. Así que yo diría que por ahí va la cosa. Bien, gracias. Ahora pasamos a las preguntas de los espectadores. Comenzamos con Gabriela Ortiz. Esta pregunta va dirigida para la licenciada Eunice. Usted mencionó los retos que enfrentamos actualmente. ¿Cómo los jóvenes podemos ser partícipes de los mismos? Muchas gracias. Bien interesante esto porque creemos en el relevo generacional, y una de las, sobre todo esto me da la oportunidad porque estaba recordando, en Panamá
existe la red Rescate Juvenil Afropanameño, que esta fue una red creada por un adulto mayor, pero era interesante ver la preocupación de él porque se formara en esa línea que estás hablando perfectamente, Gus, que los jóvenes pudieran tener esas capacidades desarrolladas. No es que no las tengan, es que necesitan las oportunidades para desarrollar. En ese tiempo estaba el tema de la formación de marinos para Panamá, fortalecer cómo conseguía becas en inglés, indistintamente si fueran negros o fueran de otra etnia, él estaba preocupado por esos aportes. Yo creo que ahora hemos pasado a que son los mismos jóvenes los que están. Tenemos una red de jóvenes nacional de afropanameños, tenemos una organización en Colón que se llama Contrapeso, que ante el asesinato, por ejemplo, de los chicos estos 7 chicos que fueron asesinados, hablaron sobre el tema del perfilamiento, hablamos sobre los niveles de criminalización que hay en Colón, porque también en el imaginario social, Colón es la provincia donde hay más asesinatos, y no es así. Miremos Chiriquí, miremos las estadísticas de Chiriquí y nos escandalizaríamos, al igual que Coclé, los niveles de violencia que hay, pero bueno, está el estigma de Colón porque ser Colón. Y los chicos han hecho posible participar, sobre todo en el Plan Nacional de la Juventud. Hay varios espacios de participación. Hay la organización comunitaria, hay de gestión de políticas públicas, hay una gestión en artes, porque el arte también logra promoción, y pregúntele a Jean Decor, que ese muchacho ha podido, por un lado, desarrollar sus expresiones artísticas, pero también a la vez generar emprendimiento. Entonces, es usar esa creatividad. Ahora tenemos muchas más posibilidades que antes. Cuando nuestros ancestros no tenían el mismo idioma, no manejaban, recrearon un lenguaje en que se podían comunicar. Su cultura no es igual, porque África no es un país, es un continente. Todos estos imaginarios tenemos que romper. Si antes ellos pudieron hacer una lucha intergeneracional, por la cual nosotros hoy estamos sentados aquí debatiendo de políticas públicas y de participación, precisamente ahora que tienen la disponibilidad de redes sociales, de creatividad, de hacer toda una serie de estrategias comunicacionales, porque hay un tema, hay que visibilizar los procesos que estamos desarrollando, porque si yo no lo conozco, a veces puedo pensar que es que no está pasando nada, pero sí está pasando muchas cosas en distintos lugares. Ahora, por ejemplo, la directora general de Senada, que está rescatando, entrando en contacto con muchas, ha salido de una región, la región de Azuero, donde ahora hablamos de afrosanteños. Eso es histórico. ¿Cuándo, Hugo? Tú lo sabes. Tú que vienes de una mamá que viene de Azuero. Saludos, Mati. El hecho de la carga, yo no me puedo imaginar la carga, ¿verdad? Que se siente, sobre todo en eso, pero la gente está redescubriendo eso. Entonces, busquemos los espacios donde nosotros sabemos que nuestras capacidades como jóvenes están para desarrollarlas y potenciarlas. Yo no tengo que ser como Hugo, yo no tengo que ser como Luis, ¿verdad? Yo tengo que ser como Luis. Yo tengo una manera de generar mis espacios de participación, pero lo importante, de articulación con otros, porque una gaviota no hace verano. Nosotros no podemos seguir haciendo luchas individuales, donde nos desgastamos y no incidimos en transformaciones estructurales frente a un tema que es estructural e histórico, como es el racismo y la discriminación. Gracias. Ahora pasamos a una pregunta de Marian Franco dirigida al profesor Hugo. ¿Hay manera de cambiar el sistema educativo panameño y lograr que nos enseñen más sobre nuestras comunidades afro e indígenas? Wow, esa es una gran pregunta. Yo te la puedo contestar, Hugo, te la puedo contestar porque estamos trabajando. Sí, te la complemento. Yo dos puntos. El primero es que el sistema educativo panameño es un sistema cuya ley es de 1946 y esa ley, está de más decir que está desfasada. Y uno de los elementos de esa ley
tuve la oportunidad de estudiar a detalle, es que tiene un exceso de regulación. Entonces, todo tiene que venir del Panamá, se decide en Panamá, y hay poca capacidad de poder segmentar el estudio a la provincia, al corregimiento, al distrito, etcétera. Por lo cual es complejo, no es imposible, pero es complejo cambiar el currículum, agregar temas en los libros o el pensum. Todo es un gran tema, por lo cual quiero tratar el tema primero normativo, ¿no? Que la ley como está diseñada no incentiva a que se generen ese tipo de conocimientos de manera ágil, porque yo creo que eso es lo principal. Y lo segundo que quisiera decir es que sería lo ideal, y no solamente los temas afropanameños deben estar ahí, creo que es un tema de la identidad del panameño que es muy rica en su cultura, son temas indígenas, la influencia judía, china, hindú, o sea, hay muchos elementos que yo les pregunto a ustedes, estudiantes, si recuerdan en qué año de la escuela estudiaron el tema, cuánto tiempo le dedicaron a estudiar esto, y si recuerdan algo al respecto. Yo la verdad que no recuerdo ni en qué año lo estudié, ni mucho menos fue hasta que trabajé en temas públicos que me pude meter de lleno a entender, oye, de verdad que en Panamá tenemos una diferenciación en el trato a las etnias, pues lo que te decía, porque una como la indígena tiene un viceministerio y otra como la afro tenía un consejo en una esquina en la presidencia, y la judía y la china no tienen nada, en fin, hay todos estos temas que toca enseñarlos, y yo creo que la respuesta a eso es que si se va a hacer un cambio, mi respuesta no sería que debe ser únicamente enfocada a lo afro-panameño, debe ser algo transversal y que veamos todos los elementos que forman parte de nuestra identidad. Ale, Muy Eunice, bien, yo quiero nada más aportar a esto. Hay una realidad muy clara. El día a día consume sobre todo a los funcionarios públicos. Esto es una verdad de apuño. Sin embargo, por eso insistimos en la participación de la sociedad civil organizada. Nosotros formamos parte de esta comisión de prodecenio de los afrodescendientes que Hugo explicó muy bien, y dentro del tema de reconocimiento está la incorporación en educación, sobre todo de estos aportes. Y tengo que decir aquí, en Petit Comité, que cuando fuimos a la segunda reunión que establecieron, al final es que hay una gran ignorancia de todo el proceso que ha significado entender la dinámica precisamente de por qué es importante la inclusión de estos aportes. Y no vuelvo, reitero, no como una adenda, no como para dejar tranquilo a un grupo étnico, sino porque es parte de nuestra identidad panameña. Panamá es indígena y afro, eso no hay ninguna duda. Usted busque las estadísticas en años anteriores, antes de 1940, y lo va a ver. No es un tema que nosotros estamos inventando. Segundo, ya nosotros estamos preparados, nosotros gestionamos una propuesta de introducción curricular, que es la que vamos a poner en la mesa, y vamos a incorporar antropólogos, sociólogos, especialistas, profesores, curriculistas del movimiento social afropanameño para participar dentro de eso, donde evidentemente para la validación de eso van a pedirse inclusive incluyendo los saberes de las comunidades, porque ese es un tema que nosotros lo hemos desechado, que creemos que aquel conocimiento popular no tiene valor formativo, y ya vemos que al sacar la ética, sacar todo este tema que hace más humano al profesional, hemos creado un gran vacío donde hay una insensibilidad, una insolidaridad de nuestra gente. Y esto sería un aporte extraordinario, porque la educación, los objetivos del desarrollo del milenio están apuntando esto, a la interculturalidad. Hugo, cuando nosotros trabajamos el tema afrodescendiente, tenemos que visibilizarlo. Yo en eso estoy clara. Y eso va a servir para incorporar, ese modelo va a servir para incorporar las otras expresiones que hay dentro de yo, porque yo no puedo trabajar lo indígena. Yo tengo que trabajar lo que yo sé, y yo pondero lo que sé sabiendo que eso va a ayudar a otras, porque no pensamos como simplemente un segmento, sino como panameños, como parte de esta sociedad que se llama Panamá.
donde lo multiétnico debe ser, vuelvo y reitero, una riqueza, pero tenemos que pasar a la interculturalidad que nos permite la vivencia entre todos, con respeto, sobre todo, con respeto al otro, valorando los aportes de los otros. Y Eunice, yo quisiera una cosa pequeñita, y perdonen que me meta, pero es que este tema de verdad es muy rico y muy apasionante. Mire si no habrá ese sesgo en todo lo que hemos estudiado y la educación nos ha transmitido hasta ahora, porque si tenemos que reconocer, como en efecto lo es, que ha habido ausencia del liderazgo negro y del liderazgo indígena, o de los afropanameños y de los panameños indígenas, en quienes escriben las leyes y quienes escribieron inicialmente lo que nos enseñaron en las escuelas, obviamente se ha invisibilizado el fenómeno, porque es que no lo aprendimos, porque quienes escribieron la historia a su manera. Quien hace la fiesta, quien paga la fiesta, dice qué música se toca. Eso es exactamente lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Por eso es tan importante lo que usted acaba de decir. Eso es fundamental para una transformación educativa sustantiva. Y es que empiecen a escribir quienes tienen que hablar, quienes tienen algo que contar, quienes tienen algo que decir, algo que reconstruir, para que el mosaico ese o ese crisol del que hablaba Hugo sea completo y la historia no la estemos contando a partir de los sesgos, porque por eso es que hay mucha invisibilización de mujeres y mujeres afro en las luchas también de las conquistas soberanas. Bueno, lo dejo ahí porque si no uno en esto no para de... Gracias, sí, profesora. Gracias, profesora Ana Matilde. Pasamos a la última pregunta, que es abierta. ¿Cree usted que crear políticas públicas de discriminación positiva en favor de la discriminación racialmente sería una buena idea? Aquí, en la persona que pregunta, hay ejemplos similares de la discriminación positiva al que planteo en mi pregunta. En nuestra legislación podría ser en materia laboral en favor del empleado cuando se favorece a los discapacitados, entre otros. Adelante, adelante, Eunice, por favor. Muy bien. Esta es mi posición muy particular. Yo no, todo lo que sea discriminación para mí no resulta positivo. Yo creo que volvemos al tema de la equidad y de las oportunidades que debemos tener todos los ciudadanos y todas las personas. Que si hay que garantizar espacios de participación como hacen las mujeres, yo creo que sí hay que hacer, porque ¿qué pasa? Hay que entender que hay una desventaja estructural en la cual uno como individuo no va a poder derrumbar. No la vamos a poder hacer. Ya la profesora Matilde nos explicaba todos los sesgos que hay en materia laboral y en la materia espiritual, y la podemos poner en todos los planos del quehacer humano. Ese sesgo sale en evidencia en el propio hogar. Cuando tú dices, ay, esta es la más negrita, pero yo la quiero, el pero es un sesgo. Y esto, frente a eso tenemos uno que lamentablemente educamos por un lado, en algunos momentos tenemos que sancionar porque hay resistencias muy duras que llegan a violentar incluso la misma persona emocional y físicamente, ¿verdad? Y que evidentemente tenemos que tomar medidas específicas por eso, por estar en desventaja. No por hacer yo no creo en esto, reitero, de la discriminación positiva o afirmativa, como hay en otros que ponen las cuotas bajo ese concepto. Yo creo que el concepto que tenemos que seguir es permitiendo la igualdad de posibilidades a todos los ciudadanos, ¿verdad? Y aquellos que están en desventaja, como las personas con discapacidades especiales, pues hay que hacerlo porque no está en la misma posibilidad que tengo yo, ¿verdad?, para incorporarme en el mercado laboral, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que hay que tomar medidas y políticas públicas, más que entender eso como una dádiva, porque también eso puede crear un nivel de discriminación, porque ahora que no pasó en Brasil, por ejemplo, cuando pusieron las cuotas en las universidades, ni siquiera se favorecían los negros de los barrios. Aquel que se buscaba, aunque fuera, quería descubrir un ancestro nada más para aprovechar la beca y decir, yo soy afrodescendiente. ¿Me comprendes? O sea, es un tema muy, pero muy complejo que para nosotros lo positivo es
trabajar en políticas públicas de que den las oportunidades. No porque yo soy negro o soy indígena, sino porque tenemos que garantizar que todos los ciudadanos puedan participar de los procesos de desarrollo del país. Sí, yo creo que has respondido muy bien la pregunta. Yo agregaría 2 puntos breves. El primero sería vinculado al tema de movilidad ascendente, ¿no? Que es un término más que todo anglosajón, que se llama upward mobility, y estudia cómo por generación hay cambios en la calidad de vida. Y eso es parte fundamental del desarrollo de políticas públicas eficientes, es entender. Porque la generación de Luis tenía ingreso per cápita, vivía en estas condiciones, y ver si los hijos de Luis viven en condiciones mejores o peores. Y ver, entonces tú haces el análisis por territorio y ves qué territorios tienen capacidad de movilidad ascendente o no. Digo esto porque estos temas, la pregunta va vinculada a estos temas, porque pienso que más que hacer leyes de discriminación positiva, hay que poder entender bien cuáles son esas variables que son deficientes por territorio para entender cómo se puede lograr ese ascenso en temas de desarrollo social y económico por generación, porque algo que, por ejemplo, estamos viendo en esta lucha social afrodescendiente es que gran parte de los que han estado liderando esto están en una generación que está 2 o 3 niveles por encima de la mía, por ejemplo. Y ese es como un grueso importante, y hay como un vacío hacia abajo entre los niveles de influencia que hay. Así lo vemos en muchas áreas, donde, por ejemplo, el acceso a conocimiento en inglés se ha perdido. Antes tú ibas a lugares como Bocas del Toro, Colón, y escuchabas este acento muy antillano, donde se comunicaban las familias en un inglés muy particular. Con el tiempo se ha ido perdiendo ese tipo de capacidades, y hoy los trabajos mejor remunerados son aquellos donde los colaboradores tienen al menos 2 idiomas. Y eso en unos años va a quedar obsoleto y va a necesitar 3 idiomas. Y van a necesitar capacidades en STEM. En fin, hay muchos temas ahí que son los que van a lograr esa movilidad ascendente. Yo creo que ahí debe ser el enfoque, más que en temas de cuotas o en temas de discriminación positiva, que, como les digo, la evidencia ha demostrado que no tiene mayor eficiencia, sobre todo en esto, ¿no? En lograr mejor calidad de vida de las personas. Yo también quisiera opinar, porque como yo sí soy pro acciones afirmativas, quiero decir, nada más para que tengan el otro elemento como para beneficio del debate y la construcción del pensamiento crítico. Las acciones afirmativas son buenas cuando hay sillas que llenar, cuando hay espacios específicos que contar. Es decir, somos candidatos, por ejemplo, en el tema electoral, contribuye muchísimo a la posibilidad de que la mujer alcance espacios que están asegurados para ella, no para ella por ser mujer, sino porque hay una competencia de mujer que si no la deja por fuera. Ese es otro tema. Pero en tema de raza se puede cumplir todo lo contrario, porque no tenemos que resistirnos a una realidad que pronto se nos puede enrostrar, y es que haya más afropanameños que blancos. Y definitivamente tienen todo el derecho del mundo a liderar, a que el gabinete, por ejemplo, no fuera de 1, 2 o 3 puestos de acuerdo a una acción afirmativa de una ley de cuotas, de que, por ejemplo, en el gabinete hubiera por lo menos 2 indígenas, 3 indígenas, o que fuera paritario entre indígenas, afrodescendientes o todas las razas que hay en la multiculturalidad o pluriculturalidad panameña. Por ejemplo, entonces hay que tener cuidado, porque lo que pudiera eso es limitar las oportunidades, porque en materia laboral, cuando lleguen a ser más la población y tengan las oportunidades de educación, podríamos estarlos limitando. Entonces, ese era mi aporte, porque me he pronunciado, por ejemplo, como Procuradora General de la Nación, a favor de las cuotas y de la acción afirmativa en materia de cuota electoral para mujeres, pero en ese contexto, porque estamos hablando de espacios limitados, en un espacio limitado. O sea, si solo van a ser 5, yo tengo que asegurar que por lo menos, si yo soy el 50% de la población, ese 50% pueda ser llenado por mujeres. Pero mucho cuidado, porque esa acción afirmativa que puede ser positiva en un tema de cuotas para alcanzar espacios de poder puede ser totalmente contraproducente cuando no hay que cerrar las oportunidades a que pudieran ser la mayoría de las oportunidades para un tema de espacios afropanameños o por raza, ¿no? Así que ahí yo diría que hay que tener cuidado.
Bien, gracias, profesora. Provoca debate. Yo te vi, Hugo. Yo que provoca. El tema. Seguro, seguro. Bien, ahora pasamos a las palabras de agradecimiento precisamente por la profesora Ana Matilde Gómez. Miren, a los dos nuevamente decirles que la Universidad Católica Santa María la Antigua está muy comprometida y en su Facultad de Derecho muchísimo más en la construcción de un pensamiento crítico en cada uno de sus estudiantes para que sean con el propósito que fue concebida la Universidad Católica, realmente formar hombres y mujeres integrales que salgan a ser agentes de cambio, que salgan a cambiar la sociedad en que vivimos y que este sea un foro, un espacio académico de debate de las realidades nacionales. Recientemente nos dio una conferencia el cardenal Lacunza y nos decía a propósito del pensamiento del Papa, la Universidad Católica es un espacio incluyente, pero es un espacio que no puede darle la espalda, digo con otras palabras obviamente, a los problemas nacionales. Y este es un problema que no podemos seguir negando que existe. Enhorabuena porque se tocó. Maravilloso, aplaudo de pie a los dos panelistas o a los dos participantes, ambos muy queridos de esta casa, miembros de esta casa con una identidad propia, pero que les permite también estar muy vinculados a las raíces de la Universidad Católica y decirles nuevamente muchas gracias y que esta es su casa. Los estudiantes por esta iniciativa, decirles que siempre van a poder contar conmigo. Creo que vamos a tener varios días. Mañana tienen otros presentadores del tema, vamos a ver qué abordaje traen, así que ahí voy a estar con ustedes también, primero Dios, y pues nuevamente decirles, la USMA es su casa, bienvenidos siempre, muchas gracias por su tiempo y su talento, y a los jóvenes que participaron, muchas gracias, porque si ustedes no participan, queda en vana ilusión el esfuerzo que hacen dos talentosos panameños en dedicar su tiempo gratuito para compartir lo que saben, para construir en ustedes un pensamiento cada vez mucho más rico y más lleno de contenido. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haber participado. Muchísimas gracias. Saludos. Bien, no, pero antes de... No nos vamos. Ahora, Ahora tenemos las palabras de agradecimiento por el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA, Carlos Ayarza. Muy buenas tardes a todos. La verdad le quiero agradecer a todos los que se pudieron unir, pero particularmente me gustaría agradecerle a nuestros oradores por sus ponencias de tan alto nivel y sobre todo por tenernos un tema tan relevante y, aunque use la palabra de nuevo, de tan alto nivel, donde tocamos temas que representan una realidad discriminatoria en nuestro país. Pero que a pesar de ser una realidad palpable, es una realidad ignorada por muchos, la cual parece... Lo cual parece inconcebible cuando venimos de un país como Panamá, que es un crisol de razas. Y si bien, como lo mencionaron, un país en el que sus raíces son claramente afro e indígenas, sin embargo, en la distribución del poder, la, la educación, la distribución económica, todo esto, vemos que estas son particularmente las razas más vulneradas. Entonces, la verdad, me parece que los temas que tocamos y la forma en la que se tocaron los temas fue de mucho valor académico, y no solo académico, sino de mucho valor humano para cada una de las personas que nos pudimos unir. Y también cabe destacar que muchos hablan de Panamá, que en Panamá no hay racismo, pero no nos damos cuenta de esos comentarios microdiscriminatorios cuando se habla de los negros de Colón o de Bocas o el cholito de no sé dónde. El problema parte desde que nosotros utilizamos estos adjetivos discriminatorios. Y bueno, sin extenderme mucho más, me gustaría agradecer nuevamente a los oradores y particularmente a Génesis de la Cruz, a Luis Guerra, a Luis Enríquez y todos los miembros de la Comisión de Cultura por traernos estos debates tan interesantes. Muchas gracias. Bien, antes de irnos, vamos a tomar una foto, así que les voy a pedir que por favor sonríen. Así que va, 3, 2, 1. Y una segunda, 3, 2. Ya como reflexión final y ya como lo adelantaba Carlos y la profesora Ana Matilde, estamos profundamente agradecidos por el tiempo que nos han dedicado y por precisamente el aprendizaje que hemos adquirido. Ya lo adelantaba el primer presidente negro de Sudáfrica, de que la educación es el arma más poderosa que te puede ayudar
a cambiar el mundo, y creo que esa es la reflexión con la que nos llevamos todos, poder garantizar un acceso a las oportunidades para que las personas afrodescendientes y las personas en general, independientemente de su condición racial, económica, etcétera, puedan acceder a las mismas oportunidades independientemente de todo eso. Dicho eso, agradecer a las personas que asistieron y nos vemos mañana con la siguiente ponencia. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao. Buenas bendiciones.